hemos llegado al final, después de tantas clases, al final de este estudio de los fundamentos bíblicos de nuestra fe cristiana. Y el último de ellos, según vimos en Hebreos capítulo 6, es precisamente este de el juicio eterno. Miren todo lo que hemos aprendido, miren cómo hemos estudiado. Le damos gracias al Señor por todo lo que Él nos ha enseñado y confiamos que hoy también nos va a enseñar y a poner, a cerrar con broche de oro esta etapa tan linda. Yo estoy segura que todos hemos afirmado nuestra fe, porque yo también, por el estudio de la palabra, he afirmado mi fe. Y es muy lindo que Dios nos haya fortalecido y nos esté fortaleciendo por el estudio de esta palabra. Entonces hoy, bueno, como habíamos dicho, vamos a estar estudiando lo que es el fundamento del juicio eterno, que es una de los fundamentos básicos de la palabra de Dios. Y realmente esto es un tema que aparece muchísimo en las Escrituras. A mí a veces me da tristeza porque me quedo corta en el sentido de que quisiera poder enseñar más sobre cada tema, pero no puedo hacer la clase tan larga. De hecho, la clase pasada de la resurrección estuvo densa, ¿no? Esta creo que no va a estar tan densa, pero siempre hay cositas que se me tienen que quedar fuera porque si no, podríamos hacer una serie nada más de cada uno de ellos. Pero bueno, aquí estamos y con la guianza de Dios vamos a hablar de los aspectos más importantes y de todas maneras siempre están las preguntas para responder cualquier cosita que se nos pueda quedar suelta. Entonces, bueno, el juicio eterno. Vamos a ver que el significado de la palabra juicio, dice que el término juicio proviene del latín iudicium y tiene diversos usos. Es decir, la palabra juicio dentro del marco bíblico y dentro del marco secular y también dentro del marco bíblico, vamos a ver que va a tener varios usos. Uno de ellos sería la facultad de la razón que permite distinguir entre el bien y el mal o entre lo verdadero y lo falso. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para decir esto es bueno, esto es malo, esto es verdadero, esto es falso, esto sí lo apruebo, esto no lo apruebo. Eso es una forma de juicio, porque eso es decir, cuando nosotros catalogamos algo como bueno o malo, nosotros estamos haciendo un juicio, aunque sea en nuestro corazón, acerca de ese asunto, ¿no? Y por eso, en ese sentido, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros siempre van a haber cosas que desconocemos, ¿verdad? Y Dios es el que sabe todas las cosas. Así que cuando vamos a emitir un juicio sobre un aspecto, tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor y evitar juzgar demasiado las cosas, porque muchas veces juzgamos mal por falta de conocimiento. También el juicio es, por otra parte, una opinión o un dictamen o un parecer. Es decir, ya cuando llegamos como una conclusión y que ya lleva, como decir, como una especie de sentencia, ¿no? No, esta persona es mala o esta persona es pecadora. Por ejemplo, me viene a la mente la mujer adúltera cuando fue hallada en pleno acto de adulterio y se la llevaron a Jesús y le dijeron, esto es una mujer adúltera. Y la ley dice que hay que apedrearla. Es decir, ya se estaba dando un dictamen y se estaba dando una sentencia sobre una persona. Esta persona es un pecador. O por ejemplo, cuando Jesús estaba en casa de un fariseo y vino una mujer que era pecadora, pero vino con una vasija de perfume de alabastro y estaba ungiendo los pies de Jesús, y los fariseos murmuraban, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es, ¿no? Es decir, es cuando ya la persona es catalogada o la situación es catalogada, ya esta es una mala persona porque por toda una serie de cosas que hace. Y también se le llama juicio ya lo que es desde el punto de vista del término de la justicia, que es cuando hay un tribunal, cuando hay un debate, una discusión entre varias partes y se somete al conocimiento de un tribunal para que sea el tribunal el que dictamine la sentencia. Es decir, que uno mismo puede juzgar cosas en su mente, en su corazón. Uno o una sociedad puede emitir juicio, pero también está el juicio que ya es el juicio que se lleva delante de un órgano de justicia, que ya es como decir un juicio oficial que lleva una sentencia y que lleva un resultado
que se le aplica sobre la persona, que se determina si es inocente o culpable, y en dependencia de lo que se determine, pues se aplica cuál es el castigo correspondiente a lo que la persona puede haber hecho. Entonces, vamos a ver ahora qué significa la palabra eterno. La palabra eterno es una palabra que viene del griego aionios, que significa que no tiene fin. Al referirse a un castigo, muestra que no es temporal, sino definitivo, y que no es correctivo, sino permanente. Es decir, que nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios básicamente dos tipos de juicios. Hay juicios que son correctivos o temporales, y hay juicios que son permanentes, que no son para corregir, sino son para dar un castigo definitivo. Eso lo vamos a ver ambos en la palabra de Dios. Y Dios es juez. Yo creo que cuando estuvimos hablando de las primeras etapas, en la etapa número 1 de fundamento, del discipulado, que estábamos viendo quién es Dios, cómo es Dios, seguramente mencionamos o esbozamos como parte de las características de Dios el hecho de que Dios es juez. Dios, como creador de todo, Él tiene derecho a juzgar su creación, porque Él nos hizo, Él nos creó, y por tanto Él nos puede juzgar. Además, Él nos conoce como nadie nos conoce, ¿no? Y Dios juzga su creación. Dios determina qué es lo bueno, qué es lo malo. Dios es la persona más capacitada para saber el juicio perfecto y el juicio correcto, y qué es lo que cada persona realmente ha hecho, porque Dios, a diferencia de nosotros, puede ver las intenciones del corazón. Ahora, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo, vamos a ver que Dios ha juzgado a la humanidad. Dios ha juzgado a la humanidad, pero en el Antiguo Testamento vemos mayormente que había juicios temporales, juicios que eran de tipo de corrección. Era para dar una lección específica, para mostrar es decir, para de alguna manera dar una enseñanza que impactara, pero juicios temporales, es decir, que son para un tiempo, para un marco determinado, con un propósito limitado, y casi siempre era o para corregir o para dar ejemplo a las demás personas. Hay muchos juicios en el Antiguo Testamento, pero yo puse aquí algunos, ¿no? Por ejemplo, el diluvio. El diluvio, aunque para esas personas realmente fue muchos de estos juicios, para las personas que los recibieron, de alguna manera tiene una repercusión permanente, pero no es eterna. No es eterna porque solamente está en correspondencia a esta vida. Ya después esas personas tienen que presentarse delante del trono de Dios, que eso lo vamos a ver más adelante, y ya sí van a tener un juicio que sí determina su destino eterno. Entonces, el diluvio, vemos que fue un momento determinado donde había mucha maldad en la humanidad, y Dios decidió raer al hombre de la faz de la tierra. No puse todos los versículos porque si no se nos haría muy larga la clase. Pero bueno, les recomiendo que lo busquen. Está en el libro de Génesis. Dios decide raer al hombre de la tierra porque había demasiado maldad, y para poder dar la oportunidad de que ¿cómo decir? Que se expandiera una simiente justa, que era precisamente la descendencia de Noé, que era un hombre justo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya la maldad había llegado a un colmo, que si Dios no hacía eso, pues ya tenía que venir el fin prácticamente, porque era demasiada la maldad del ser humano. También vemos que Sodoma y Gomorra, por ejemplo, dos ciudades donde había un nivel de pecado tan grande y un nivel de perversión tan grande, que hubo necesidad de ejecutar un juicio para castigo, de corrección, para que las demás ciudades también temieran y supieran que Dios castiga lo mal hecho. Un juicio porque ya el pecado era demasiado y ya había contaminado y corrompido a todo lo que había en esas ciudades. De hecho, cuando Dios por lo general decide ejecutar juicio, es cuando ya la maldad es demasiado. En los juicios de Dios vamos a ver algo en común, que Dios es paciente, Dios espera, Dios no juzga con prontitud. Dios más bien siempre trata de tener misericordia y trata de darle tiempo a las personas para que se arrepientan.
pero cuando ya se llega a un colmo de maldad, entonces que Dios ejecuta juicio. Y esto lo vemos en casi todos los juicios. De hecho, una de las causas por las cuales el Señor se demoró en darle la tierra prometida al pueblo de Israel era porque las naciones que habitaban la tierra, todavía su maldad no había llegado a un colmo donde Dios determinara que lo que había que hacer era ejecutar juicio. Y Dios le dio tiempo a ellos. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, que su maldad no había llegado al colmo. Yo no traje las citas bíblicas que respaldan todo esto porque, como les decía, se haría demasiado largo la clase, pero les recomiendo que lo busquen para que vean que realmente fue así. Es decir, Dios determinó llevar a su pueblo para Egipto y ahí los estuvo por 400 años porque aún no había llegado a su colmo la maldad de los habitantes de la tierra prometida. Ya cuando su maldad era mucha, que sacrificaban a los niños, los pasaban por fuego, hacían cosas muy feas y ya su corrupción era demasiada, fue que Dios entonces determinó que ya era el tiempo de Israel de conquistar la tierra. Y por eso fue que muchas veces, que a veces las personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios le dijo a Israel que los matara? ¿Por qué? Y es por eso, porque su pecado ya era demasiado. Y de la misma manera Dios también le amonestó a Israel que si ellos hacían las cosas que hacían los habitantes de la tierra prometida, que si ellos adoraban los ídolos que ellos adoraban y hacían las mismas prácticas, así mismo como les pasó a ellos, les iba a pasar también al pueblo de Israel. Y de hecho les pasó y lo vemos después con el cautiverio de Israel, que fue una consecuencia de precisamente de que ellos hicieron las mismas maldades que lo que hicieron los habitantes de la tierra prometida. Entonces vemos también las 10 plagas de Egipto, que fue por la dureza del corazón de Faraón, que se resistió a obedecer a Dios, y Dios quiso enseñarle su poder a Faraón a través de las 10 plagas de Egipto, la rebelión de Coré, donde Dios hizo que se abriera la tierra y se tragara a Coré y a toda su familia. Y así hay otras, estas no son todas, hay otros muchos momentos donde Dios emite juicio fuerte, severo, para mostrar mano dura con el pecado y para que las personas temieran y dijeran, mira, vamos a hacer las cosas correctas porque el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, pero cuando se llega al colmo, pues Dios derrama juicio. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver pocos juicios de este tipo. En el Antiguo Testamento sí los vamos a ver mucho porque era el trato de Dios con la nación. Él les hablaba, les enseñaba, les amonestaba, pero cuando ya el pecado era demasiado, entonces Dios ya enviaba una nación para que hiciera juicio, hacía algo, permitía algo para que hubiera juicio. Pero en el Nuevo Testamento no vamos a ver tanto esto, porque en el Nuevo Testamento vamos a ver que más bien se nos habla más bien del juicio eterno y se nos habla de que Jesús no vino a juzgar al mundo, sino que vino a salvarlo. Pero Jesús sí habló mucho de lo que era el juicio final y el juicio eterno, aunque podemos ver algunos momentos de juicio en el Nuevo Testamento, como por ejemplo Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, y eso fue juicio de Dios. Y fue un juicio ejemplarizante, un juicio para corrección de la iglesia. Dice que todos temieron y todo el mundo a partir de ese momento dijo, wow, hay que tener cuidado realmente porque Dios es fuego consumidor, Dios es amor, pero Dios es justo y no hace acepción de personas. Pero son casos muy puntuales que vamos a ver que sucedieron, pero de manera general no vamos a ver esto mucho en el Nuevo Testamento, sino que vamos a ver otro tipo de juicio y otro tipo de rol que estaba cumpliendo Jesús en ese momento. Entonces, vamos ahora a enfocarnos un poquito en los juicios eternos, que son de los que se nos habla en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo también se menciona, y eso lo vamos a ver también. Entonces, juicios eternos, vamos a ver primeramente aquí que dice aquí, Jesús juzgó el pecado y al enemigo en la cruz. Y Jesús dejó el juicio del hombre para el final. Es decir, Jesús vino a la tierra y él vino a juzgar al pecado y a juzgar al diablo. ¿Y dónde lo juzgó? En la cruz del Calvario. Sin embargo, a los seres humanos dijo, yo no he venido a juzgarlos todavía.
el juicio va a ser al final. Eso fue lo que el Señor enseñó. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Aquí vemos el juicio en la cruz. En Juan 12, de 31 a 32 dice, ahora, es decir, en ese momento, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, que Jesús, mediante su vida santa, mediante su vida que fue fiel a Dios hasta el final, fue obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz, él juzgó al mundo, juzgó al pecado y juzgó al diablo. ¿Cómo lo juzgó? Porque él demostró que, que eso era malo, demostró que eso era incorrecto y demostró que el camino verdadero es el de la obediencia y el de la fidelidad a Dios. Y con su obediencia, con su fidelidad y luego con su muerte, él juzgó al mundo y derrotó al enemigo, y eso fue una derrota eterna, con consecuencias eternas. Es decir, en la cruz ocurrió un juicio con repercusiones eternas que marcó el destino eterno tanto del enemigo como de los ángeles que pecaron, como de este mundo. Dice aquí en Juan 16, del 8 al 11, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, Jesús está hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, es decir, el mayor pecado que hay es rechazar a Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, es decir, que la justicia es Jesús el que la cumple correctamente, y como Él la cumple correctamente, Él va al Padre, Él se gana el derecho de ir al Padre, y nosotros no podemos ser justos sin Jesús, solamente a través de Jesús podemos obtener justicia. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Dónde fue juzgado? En la cruz. Dice en Colosenses 2, de 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Es decir, nosotros por el pecado nosotros ya estábamos condenados. Es decir, nosotros una vez que nacemos en pecado ya nacimos bajo condenación. ¿Por qué? Porque el mismo pecado en nosotros nos condena y nos separa de Dios. Sin embargo, estando nosotros muertos, sentenciados a muerte, dice que Jesús nos dio vida, nos rescató, nos salvó de esa condición. ¿Cómo? Perdonándonos nuestros pecados. ¿Y cómo Él pudo perdonar nuestros pecados? Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que Jesús, nosotros ya estábamos condenados delante del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado, y desde que nosotros nacimos estamos cometiendo pecado. Entonces ya teníamos cada uno de nosotros un acta de decreto de todos los pecados que hemos hecho y que todavía nos queda por hacer, porque en el reino de Dios las cosas son eternas y es como si ya hubiera sucedido. Para nosotros es difícil porque nosotros vivimos en el hoy, un día detrás del otro, pero en el reino de Dios ya es como que Dios lo ve todo y ya Dios sabe todo lo que va a suceder. Entonces nosotros por nuestros pecados estábamos condenados, estábamos sentenciados ¿a qué? A una separación eterna de Dios. Pero Jesús en el juicio venció y es decir, nos salvó y nos justificó. Nos justificó, por eso en Él tenemos justicia, no porque nosotros nos las hayamos ganado, sino que por su vida justa Él nos justificó. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y entonces dice que Él anuló el acta de los pecados de nosotros. Nosotros teníamos un acta de pecado delante del juicio de Dios, delante del trono de Dios, y Jesús anuló esa acta. ¿Por qué? Porque se la imputó a sí mismo. Él cargó con nuestros pecados. Y dice que esta acta que nos era contraria, Él la quitó de en medio, clavándola en la cruz.
llevando allí nuestros pecados. Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, que en la cruz Jesús despojó de autoridad, despojó de poder. ¿A quién? A los principados y a las potestades. Y también los despojó de tener la razón en condenarnos a nosotros. ¿Dónde hizo eso? En la cruz. Es decir, que en la cruz Jesús hizo un juicio eterno contra el enemigo y a favor de nosotros. Dice también en Romanos 8, de 3 al 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, nosotros no teníamos manera de justificarnos delante de Dios, porque éramos débiles y somos débiles en nuestra carne. Pero Jesús, al venir al mundo y vivir una vida de obediencia e ir a la cruz, condenó al pecado y nos liberó a nosotros para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la justicia de la ley que la cumplió Jesús, se nos imputase a nosotros en ese juicio. Dice, y ahora por eso nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, al Jesús vencer en la cruz, nos habilitó a nosotros a poder andar en el Espíritu. Nosotros no podríamos andar en el Espíritu si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros y si Jesús no hubiera tenido esa victoria en ese juicio, declarándonos a nosotros inocentes, porque Él se declaró culpable en lugar de nosotros. Ahora ese es el juicio en la cruz, del que la Biblia nos habla mucho sobre ese tema en el Nuevo Testamento. Pero el otro juicio que también se nos habla mucho, que ambos son juicios eternos, es el juicio final. Y el juicio final es donde Dios va a juzgar al hombre. Es decir, Jesús vino, juzgó y condenó al pecado, al mundo y al enemigo con todas sus huestes. Y reservó el juicio final para entonces juzgar a todos los seres humanos según sus obras. Entonces dice en Juan 12, de 47 a 48, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y aquí, cuando se refiere al mundo, se refiere a los seres humanos. Anteriormente decía que Jesús condenó al mundo, pero se refería al mundo como sistema pecaminoso apartado de Dios. Pero aquí está hablando del mundo como los habitantes del mundo, los seres humanos, que es la misma frase que cuando se dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, por eso nosotros vemos que muchas personas hoy rechazan a Jesús y viven una vida apartada de Dios y no vemos que no le pase nada malo. No vemos como que, ay, Dios le juzga, Dios no. Y no vemos como que, mire, esa persona está viviendo que no quiere saber nada del Señor, que rechaza sus palabras y sin embargo vive una vida normal y hasta incluso puede ser exitoso. ¿Por qué? Porque el Señor no está en este momento juzgando a los seres humanos, sino dándoles oportunidad para ver si se arrepienten, dándoles una y otra oportunidad para que el Señor, para que las personas crean en el Señor y se arrepientan. Sin embargo, a nosotros los hijos de Dios, sí vamos a ver que si nosotros muchas veces hacemos algo incorrecto, Dios nos juzga. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Es decir, a nosotros Dios sí nos juzga para corrección. Y muchas veces nosotros cuando hacemos algo malo, el Señor permite que venga algo sobre nosotros, pero es un juicio por amor, es para corregirnos, porque dice que nosotros, es decir, el Señor nos disciplina. Dice que al hijo que el Señor no disciplina es porque no es su hijo, porque lo tiene como un bastardo. Y el Señor nos disciplina a su pueblo muchas veces enviándonos juicio. A veces nosotros decimos, ay, ¿por qué? Nosotros que somos cristianos hacemos una cosita mal y enseguida hay una consecuencia. Y las personas que no tienen a Cristo pecan y pecan como si nada. ¿Por qué? Porque el Señor no está juzgando a la humanidad en este momento. Él está dándole la oportunidad para que sea salva. Ahora dice que esa humanidad que rechaza a Jesús va a ser juzgada, pero ¿cuándo va a ser juzgada?
en el día postrero. ¿Y quién lo va a juzgar? Dice que la misma palabra les va a juzgar, pero no ahora, sino en el día postrero, en el día final. Esta frase del día final y el día postrero es una frase que se usa para hablar del juicio final de Dios, el juicio a todos los seres humanos, donde todos los seres humanos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y es una frase que se usaba en el Antiguo Testamento y se le llama el día de Jehová. El día de Jehová, el día del Señor, grande, temible, espantoso. Se usaba esta frase para hablar del día en que Dios va a juzgar ya a todos los seres humanos. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, de 2 citas bíblicas del Antiguo Testamento, donde nos describe y dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto es una manera de decir el juicio final, el día del juicio. Y vemos que esto que Joel anuncia se corresponde con las señales antes del fin que se anuncian en Mateo, que se anuncian en Lucas. Vemos que se corresponde, es decir, que antes de que venga el juicio final van a pasar una serie de señales y una serie de cosas. ¿Para qué? Para que el ser humano sepa que falta poco tiempo y que pronto se va a tener que presentar delante de Dios, y para advertir a la gente de que el juicio se acerca. Por eso son estas señales, para que las personas digan: wow, algo raro está pasando, está llegando el final. Y todas las personas de alguna manera intuitivamente saben que hay un fin. Y ese fin no es que todo se va a acabar, sino que es ese momento en el que hay que rendir cuentas delante de Dios. Dice Malaquías 4:5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Y quién es este profeta Elías que viene antes del día de Jehová? El mismo Jesús dijo que ese era Juan el Bautista. Por eso el pueblo de Israel estaba esperando que viniera el profeta Elías, porque se apoyaban en esta escritura de Malaquías. Pero vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Predicaba arrepentimiento. ¿Para qué? Para preparar a las personas para que pudieran recibir al Señor antes de que llegue el día grande y terrible. ¿Y cuál es el día grande y terrible? Es el juicio. El día del juicio final. Porque si uno no está preparado para llegar al juicio, pues es muy terrible, porque ya en ese momento no hay oportunidad de arreglar nada. Todo lo que se puede arreglar con Dios hay que arreglarlo antes de que llegue el juicio. Hay una parábola que está en la Biblia y no la incluí aquí, pero me vino ahora a la mente, donde Jesús habla sobre esto y dice y dice: ponte de acuerdo con tu acreedor antes de que llegue el juicio. Es decir, él exhorta al ser humano a que se ponga a cuentas con Dios. Dios en este momento no está como piensan algunos ahí desde el cielo con el garrote esperando que alguien haga algo malo para castigarlo. Si eso fuera así, no hubieran tantas cosas malas en este mundo, porque estaría Dios castigando el mal. Y mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? Y la respuesta es porque no ha llegado el día del juicio. Cuando llegue el día del juicio, grande y terrible, grande y temible, ahí ya no van a haber más injusticias y cosas malas. Dios va a sacar toda la luz, Dios va a llevar todo juicio, sea bueno o sea malo. Lo que pasa es que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Él lo que quiere es que las personas entiendan lo que está pasando y entiendan que por la fe en Jesús pueden ser perdonados sus pecados. Entiendan que por la fe en Jesús, la justicia de Jesús le puede ser imputada en su vida, y sus pecados pueden ser llevados a la cruz de Jesús en este juicio eterno, y la persona no tenga que recibir el castigo eterno, porque su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero el que no cree en Jesús, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos bajo condenación. Entonces, esta vida es una oportunidad para huir del juicio. O para más bien no huir del juicio, sino escapar airosos del juicio, para que no tengamos que pasar por ese momento, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y por eso es
un fundamento muy importante del Evangelio, porque una de las cosas que nosotros tenemos que anunciar a las personas es que va a haber un juicio. Y precisamente en el capítulo pasado estuvimos hablando de la resurrección, y vimos que había una resurrección que era para juicio. Es decir, que hay que predicarles a las personas que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para recibir en él el castigo que nos tocaba a nosotros en el juicio delante de Dios, y que por su resurrección Él también va a resucitar a todas las personas, y a que los que crean en Él los va a resucitar para bendición, para vida, para salvación, y a los que le hayan rechazado, que es el mayor pecado, es rechazar a Jesús, a los que le hayan rechazado, Él los va a resucitar. ¿Para qué? Para que se puedan presentar delante de Dios a recibir el castigo eterno por sus pecados. Así que es una cosa grande, terrible y temible. Y no nos debe dar pena hablar de esto, porque hoy muchas personas dicen, ay, pero no se puede estar metiendo miedo a la gente. Es que realmente la Biblia lo dice. Es que, ¿cómo no le vamos a decir la verdad? Es decir, la verdad es que deberíamos temer. Y precisamente la buena noticia del Evangelio es que hay una oportunidad de no tener que ir delante de ese juicio a exponerse delante de Dios todos sus pecados. Cristo murió en la cruz por eso. Cristo pagó. ¿Para qué? Para librarnos del juicio. ¿Cómo vamos a dar una buena noticia si no hay, si no le estamos explicando a la persona de que hay un problema grave? Hay un problema grave, y es que la persona va a tener que ir a juicio. Muchas personas a veces, cuando van a hablar del Evangelio, ponen el ejemplo de un diagnóstico médico. Si una persona va al médico y el médico le dice, mira, tienes que tomar esta y esta medicina y tienes que someterte a este proceso, a esta quimioterapia y esto, la persona va a decir, no, pero ¿por qué yo no quiero? Yo no quiero hacer eso es muy doloroso, yo no quiero pasar por eso, ¿no? El médico primero le tiene que dar el diagnóstico, le tiene que dar primero la mala noticia, mira, tienes una enfermedad grave, tienes un cáncer y te vas a morir. Y cuando la persona, bueno, ¿y qué hago? Bueno, entonces, mira, tómate esta medicina, pasa por este proceso, es doloroso, pero es la oportunidad que tienes para salvarte. Entonces la persona lo pasa, porque si tú no entiendes tu diagnóstico, no vas a querer la cura tampoco. Entonces, muchas veces nosotros predicamos la cura sin predicar el diagnóstico. Y si nosotros no le decimos a las personas que va a haber un juicio, no le estamos predicando el evangelio completo. El evangelio no es solamente decir Cristo te ama. Nosotros podemos empezar a hacer la conversación, podemos hablarle del amor de Dios, pero al final tenemos que llegar al punto donde le expliquemos a la persona, mira, Cristo te ama, y como Él te ama tanto, Él no quiere condenarte en el juicio, porque si tú no recibes a Cristo, vas a tener que ir a juicio y vas a tener que presentarte delante del trono de Dios, y no vas a tener con qué, porque ya tus mismos pecados te están condenando. Y la persona debe saber eso. Y es nuestro deber, de alguna manera, comunicar eso. Porque si no estamos comunicando eso, no estamos predicando el evangelio como debe ser. Todo ser humano debe saber esto. Porque a veces las personas dicen, no, porque yo estoy en Cristo por amor y yo amo a Cristo. Mira, hermano, nosotros amamos a Dios como un resultado de que Dios nos amó primero. Es una realidad. Pero también nosotros tenemos que estar conscientes de que esto no es un juego. Esto no es un poema de amor solamente, de que, ay, Dios me ama, yo le amo y qué lindo es el amor. Jesús vino a dar su vida para salvarnos a nosotros. ¿De qué? Del juicio, del juicio. Y nosotros tenemos que estar conscientes, porque van a haber momentos donde tú y yo vamos a tener deseo de hacer lo que a Dios no le agrada. Van a haber momentos donde, por mucho que nosotros creamos que amamos a Dios, vamos a tener un deseo más fuerte que ese amor de hacer algo que a Dios no le agrada. Y en ese momento tenemos que acordarnos de que hay un juicio. Y a veces lo que el amor no nos da para hacer las cosas bien, a veces ese temor de saber de que Dios va a juzgar nos va a cohibir y va a decir, espérate que yo no quiero perderme, espérate. Es porque, de hecho, Jesús lo decía sin ningún tipo de pelos en la lengua. Jesús decía, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Antes temed al que te puede arrojar al infierno. ¿Y quién es ese? No es el diablo, es Dios. Es Dios el que nos puede arrojar al infierno. ¿Dónde? En el juicio final. Así que nos está diciendo, témanle a Dios. Y no es ese temor de tenerle miedo, ay, tengo miedo que Dios aparezca, no, es el respeto de saber
que nuestro Dios es justo. Dios es justo, Dios es fuego consumidor, Dios no tolera el pecado porque Dios es santo. Y el Señor, cuando vaya a emitir juicio, es tan sencillo. Hay dos opciones: o te presentas delante de Dios con todos tus pecados, o por haber creído y haber entregado tu vida a Cristo como tu Salvador y Señor de tu vida, entonces se te imputa la justicia de Cristo y no pagas por tus pecados. Esas son las dos opciones que hay. Entonces tenemos que tenerlo claro porque nosotros, nuestra carne muchas veces no va a querer ir a la iglesia, nuestra carne muchas veces va a querer ver cosas de este mundo y nosotros tenemos que decir no. No, porque yo me estoy jugando la vida en esto, me estoy jugando mi eternidad en esto. Por lo tanto, tengo que sujetar a mi carne para que obedezca y haga lo correcto, porque yo me quiero salvar. Entonces, vamos a continuar. Dice, las ciudades también van a ser juzgadas, según nos dice la palabra de Dios. No solamente el juicio es individual, sino las ciudades van a ser juzgadas. Dice Mateo 11, del 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Es decir, que también van a haber juicios colectivos según el mensaje y lo que haya sucedido de parte de Dios en los lugares. Hay lugares donde Dios se ha manifestado mucho y precisamente porque esas personas de esos lugares tienen más conocimiento de Dios, pues entonces se les va a llevar más severo en el juicio. Porque otra cosa que Dios nos enseñó del juicio es que mientras más conocimiento tengamos, más se nos va a demandar. De hecho, uno de los versos que habla sobre esto dice, porque al que más tiene, más se le demandará. Y esto es tremendo porque nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, a nosotros se nos va a demandar más que a aquellos que no tienen conocimiento. Porque mientras más Dios nos confía, más Dios nos va a demandar. Entonces, en los lugares donde Dios se ha manifestado con milagros y prodigios y se ha predicado el evangelio, a las personas de esos lugares que no se han arrepentido, además de sus pecados personales, se le va a imputar el hecho de que en ese lugar se hicieron cosas extraordinarias, tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo y no quisieron. Y tuvieron más oportunidad que otros lugares donde no se predicó el evangelio. Y hay personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con las personas que nunca han escuchado el evangelio? Bueno, la Biblia dice que el que muere bajo la ley será juzgado, y el que muere sin ley será juzgado por la ley escrita en la conciencia de su corazón. Es decir, que Dios es justo. Él es justo, Él no va a cometer ninguna injusticia. Él a cada cual lo va a juzgar según sus obras, según sus pensamientos, y Él no le va a exigir lo mismo a una persona que conozca la palabra que a una persona que no lo conozca. Y eso también significa que los cristianos que se apartan y que apostatan, es decir, que cometen apostasía de la fe y empiezan a pecar deliberadamente, van a ser juzgados más fuertes que los que nunca conocieron a Cristo. Por eso es que la Biblia dice que es mejor nunca haberlo conocido que después de haberlo conocido virarse hacia atrás, porque es más fuerte el castigo de saber que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y aún así escoger el pecado, que nunca haber oído hablar de Cristo. Esto es algo fuerte y es algo tremendo. Entonces dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, que ahí vemos que la tierra de Sodoma no fue solamente juzgada en aquel momento, sino que esas personas también se van a tener que presentar a juicio. Y ahí vemos cómo hay una diferencia entre el juicio temporal y el juicio eterno. Esas personas recibieron un castigo en ese momento, pero ese no fue su juicio definitivo. El juicio definitivo va a ser el día de juicio. Y dice que en Capernaum
Capernaum, que fue una de las ciudades marítimas donde Jesús predicó y donde Jesús hizo muchos milagros, él dice, si en Sodoma se hubiesen hecho estos milagros, probablemente hubiera permanecido la ciudad. ¿Qué significa? Que se hubieran convertido mucha gente y que Dios no hubiera quemado la ciudad, no hubiera mandado ese juicio de azufre sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque las personas se hubieran arrepentido. Y ahí vemos qué importante es que la gente se arrepienta para evitar los juicios de Dios. Porque de hecho, cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, un momentico. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, y ahí estaban intercediendo para que Dios no la destruyera, Abraham llegó a la conclusión con Dios, si al menos hay 10 justos, ¿la vas a destruir? Y el Señor dijo, no, si hay 10 justos, no la voy a destruir. Pero no habían ni 10 justos. Solamente los justos que habían eran Lot y su familia. Y entonces ahí vemos que muchas veces Dios detiene el juicio sobre un lugar a causa de las personas que están allí, que le buscan. Y por eso hay que clamar por los lugares, clamar por nuestra nación, por nuestra tierra, porque eso aleja el juicio y trae la misericordia de Dios. Pero en esta ciudad de Capernaum, la gente que se endurecieron y no se convirtieron al Señor, dice que se van a ser juzgados más fuertes que los de Sodoma, que eran súper pecadores, porque aquellos eran súper pecadores, pero ahí no se hizo ningún milagro, ahí no estuvo Jesús, pero en Capernaum sí. Y ahí vemos cómo, es decir, al que más oportunidad se le da y las rechaza, pues más fuerte Dios lo va a juzgar en ese día del juicio. ¿Quiénes juzgarán? No solamente Dios va a juzgar, sino que dice que sus santos, sus escogidos, nosotros, Dios mediante los que hayamos permanecido con Él hasta el final, también juzgaremos. Dice en Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y a lo mejor uno decimos, bueno, eso deben ser ángeles, eso deben ser, no, son seres humanos, porque de hecho Jesús se ganó su derecho de juzgar a la humanidad porque él mismo se hizo hombre. Son humanos y aquí lo vemos más aclarado y más explicado por el apóstol Pablo en 1 Corintios cuando dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y yo dije, wow, ¿cómo que nosotros vamos a juzgar a los ángeles? Sí, porque nosotros sin haber visto nada, hemos creído en Jesús. Sin haber visto a Dios, ni haber visto casi nada con nuestros ojos, hemos creído en Jesús. Y muchos ángeles caídos, pues ellos también van a ser juzgados en ese juicio final. Y ellos, viéndolo todo, pues decidieron ir en contra de Dios y sumarse a las filas del diablo. Entonces, qué tremendo privilegio que Dios nos va a dar a sus hijos, que al que venciere, como dice, al que venciere, Dios no solamente nos va a dar el privilegio de reinar con Él, de ser sus sacerdotes, de vivir con Él, sino que nos va a dar la facultad para juzgar. Es decir, que en ese juicio Dios es el juez, pero van a haber más personas que van a juzgar, van a haber probablemente un tribunal que va a estar constituido por el pueblo de Dios, que venció, el pueblo de Dios que se agarró de Cristo, que se aferró por la fe a la sangre de Cristo. Dios le va a dar la facultad de juzgar. Y realmente esto es algo muy impresionante porque nosotros mismos podemos decir, pero ¿cómo yo voy a juzgar a nadie? Pero sí, Dios nos va a dar a nosotros también la facultad para juzgar en ese juicio final. Entonces vamos a ver que nos habla Apocalipsis del juicio del trono blanco, que es este juicio final del cual estamos hablando. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este juicio de
Apocalipsis que vio Juan es el día final, es el gran día temible donde todo ser humano se va a tener que presentar delante de Dios. Dice que todos los muertos, pequeños, grandes, todos de pie ante Dios y fueron juzgados según sus obras delante de Dios. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Es decir, aquí vamos a ver cuáles son los resultados de ese juicio, cuál es la sentencia y la consecuencia final de ese juicio. Dice que el diablo es lanzado ¿dónde? En el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta que fueron lanzados anteriormente y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, que esa imagen que a veces nos pinta como de que el diablo es el jefe del infierno. Una cosa es el Hades, que es el lugar de los muertos, es el lugar donde impera el reino de la muerte y que actualmente sí es verdad que los demonios atormentan a las personas, pero es porque no ha llegado el juicio final. Pero cuando llegue el juicio final dice que y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego, es decir, todos el Hades, la muerte, el mar, todos van a entregar a sus muertos, van a ser todos juzgados y todos estos espíritus que operan en esos lugares van a ser lanzados en el lago de fuego. Y este lago de fuego es el verdadero infierno, es decir, es donde también los demonios, los ángeles caídos, el diablo van a recibir su castigo por todas las cosas malas que ellos han hecho. Y de hecho fue hecho para ellos, no fue hecho para nosotros. Pero el enemigo se ha encargado de engañar a muchas personas para llevárselos consigo a ese destino eterno. Y dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que fue preparado para el enemigo y sus demonios y sus huestes de maldad, pero a todos los que logró engañar y a todos los que logró que rechazaran el plan de salvación, por lo cual su nombre no está escrito en el libro de la vida, van a compartir su destino eterno y final. Y también nos dice, también otros detalles que el Señor nos dice de cómo será este juicio final y cómo serán las consecuencias eternas de este juicio. Dice aquí en Mateo 13, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Es decir, que van a haber allí personas que creen en Jesús, pero que no tomaron su cruz, que no se negaron a sí mismos, sino que a pesar de creer en Jesús, hicieron lo que bien les pareció con las ovejas del Señor. Y dice que a todos los que sean de tropiezo para otros creyentes, esto está fuerte, hermano, esto está fuerte porque nosotros tenemos que tener cuidado porque a veces tú y yo somos de tropiezo en la iglesia y si eso nos pasa, que sea por error y arrepentirnos muy rápido, porque dice que a todos los que sean de tropiezo en su reino, mira, recogerá de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, iniquidad, y los echará ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Tremendo. Y aquí en Marcos 9, del 47 al 48, Jesús dice, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aquí el Señor no está diciendo que literalmente uno se saque el ojo, pero lo que está diciendo es que uno corte con todo lo que le hace pecar, que uno sea tajante y se zafe de todo aquello que te hace tropezar, todo lo que te es tentación. Hay que de alguna manera eliminarlo de nuestra vida porque dice que es mejor tener que cortar algo aunque nos duela y tener que con un dolor en el corazón entrar en el reino de Dios y ser consolado que
por ceder a los placeres, ceder a algo que nos gusta o que creemos que necesitamos, ser echados al infierno, donde dice que el fuego nunca, nunca es una palabra fuerte, nunca, nunca se apagará. Y nos dice que en ese lugar van a haber gusanos, gusanos que no mueren, que van a estar ahí comiéndose a la gente con su cuerpo resucitado, comiéndoselo por los siglos de los siglos. Es que es una cosa tan terrible que uno a veces no quiere ni pensar, no quiere ni pensar en eso, uno no se lo quiere ni imaginar, porque es demasiado terrible. Pero tenemos que saber que precisamente la buena nueva y parte del evangelio es que entendamos que gracias a lo que Cristo hizo, si no fuera tan terrible, hermano, Jesús no hubiera ido a la cruz a morir por nosotros. Pero precisamente como es tan terrible y Jesús quiere sacarnos a todos de allí y quiere que no tengamos que ir allí nosotros, entonces Él decidió sufrir y pagar el precio por amor a nosotros. Y eso es el evangelio. Gloria a Dios. Y bueno, de esta manera terminamos la clase de hoy. Es una clase fuerte, es una clase, un mensaje bien, bien duro, pero es el fundamento de nuestra fe, es la verdad y es algo que tenemos que tener presente y debemos comunicar, porque hoy día ya no se quieren hablar de estas cosas. Hoy día se quiere predicar una religión, una fe donde Dios te va a resolver tus problemas, donde Dios te va a bendecir, donde Él murió para que tú seas prosperado y Él murió para que tú seas bendecido y Él murió para que tú seas enriquecido y todo eso es verdad, pero lo más importante es que Él murió para que tú no tengas que ser juzgado y Él murió para que tú no tengas que ir al lago de fuego. Eso es mucho más importante que cualquier cosa que podamos recibir en esta vida. Y bueno, así le ponemos fin a esta etapa 2, donde hemos establecido fundamentos sólidos para nuestra fe. Espero que haya sido de mucha bendición.